Bueno, vamos a continuar con Industria 4.0, un poco continuando lo que explicamos la otra clase que dimos, sobre lo que nosotros definimos y entendemos lo que es transformación digital, Industria 4.0, y qué cosas se pueden hacer, y con algunos ejemplos sencillos de soluciones que se pueden aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos a hablar un poquito sobre nuestra Learning Factory. Nosotros tenemos con la Universidad de San Martín una Learning Factory, que es una máquina didáctica para poder enseñar Industria 4.0. Así que también vamos a hablar un poquito de ella. Así se ve como en este modelo se puede aprender bastante bien qué es Industria 4.0, las funciones que tiene, qué se puede hacer y demás cosas, ¿sí? Bueno, repasando la pirámide que habíamos hablado en la clase anterior, una breve reseña, recordando que en los años 70 ya se intentó hacer este modelo de fábrica inteligente, fábrica digital, pero yo creo que estaba más que un sueño, estaba lejos de una realidad porque no existía todavía la interconectividad que buscamos en Industria 4.0. Y acá también se vuelve a repetir lo del ERP, el modelo este de software, ¿no es cierto? Acá tenemos sus siglas, ERP, por ahí un vicio de los electrónicos de utilizar siglas permanentemente, pero bueno, es como que nos resulta más fácil poder contar las cosas. Entonces, acá tenemos lo que quiere decir ERP, que para esos años era como un boom, porque recién empezaba la informática, o sea, un hecho bastante interesante. La diferencia con nuestro modelo actual es que nosotros agregamos un nivel más, que es el MES, que ese software que llevamos ahí es que pueda dialogar con las máquinas, dialogar con los elementos, dialogar con todo, y que pueda hacer una unión entre el software que llamemos, entre comillas, mal llamado de gestión, porque acá este software es mucho más abarcativo. El ERP no solo hace control de procesos, control de planta, también puede manejar el nivel de clientes, ingreso, e-commerce, ¿no es cierto? También puede manejar nuestros proveedores y todo eso. Y un poco describir cómo nace esto en Hannover. Los alemanes le dieron muchísima importancia a todo esto, definiendo las tecnologías habilitadoras. Y entonces, con esa forma, ellos sí lanzan y quieren trabajar muy fuertemente con Industria 4.0, dado que los modelos más fuertes en Europa era automatización diseñado por Italia. Entonces los alemanes quisieron agregar un diferente, algo que pueda destacarlos y algo que mejore muchísimo más el proceso productivo, que es la interconexión, la fábrica digital, porque tenemos todo integrado. Bueno, ahí vamos a ver que tenemos la clase anterior, habíamos repasado una por una las tecnologías habilitadoras. Ellos hacen un raconto en esta época y quieren promover todo esto. Y bueno, lo lograron, porque en el 2016 se lanza el hito y el puntapié inicial de Industria 4.0, ¿cierto? Se lanza al mundo como la cuarta revolución industrial. Más o menos es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Bien. Esto también lo vimos, hablar un poquito vimos nosotros mismos que los diferentes caminos, diferentes hitos que fueron marcando todas las revoluciones industriales que tenemos de la primera, segunda, tercera y cuarta. Esto también lo habíamos repasado, viendo cuáles son, qué cosas importantes, prestar atención. Y bueno, un poco repasar la idea de qué es cada una de ellas, ¿sí? Esto lo pongo acá para ver tal cual lo vimos la clase pasada, ¿no? O la anterior. Bien, y después ahora la nueva pirámide que es la que nosotros utilizamos ahora, que es la pirámide que se puede recorrer en todos los sentidos gracias a las comunicaciones. Gracias a las comunicaciones nosotros ahora
podemos recorrer todo el camino respecto a diferentes puntos de la pirámide. Seguimos teniendo lo mismo, lo básico, que son sensores, actuadores, hardware, la parte baja, donde yo puedo medir temperatura, humedad, presión. Todo eso lo necesito, porque necesito toda esa información de la máquina para poder determinar qué cosas hacer en el proceso. Después tenemos el PLC, bueno, que es un programador lógico, un control lógico programable. Tenemos una PC también y tenemos una nueva electrónica que, bueno, ha evolucionado un montón, que son PID, los controles PID. Es un sistema así sencillo, bueno, tenemos un público variado. El PID es un control, ¿no es cierto?, que tiene un modelo matemático muy bueno, muy sólido, donde se aplica una multiplicación, que es el proporcional, una integral y una derivada. Con esto podemos predecir el futuro de las acciones que vamos a hacer. O sea, yo puedo ir viendo qué es lo que va pasando y puedo anticiparme a la acción. El modelo de PID es muy fuerte, se está utilizando muchísimo. Hoy es fácil de construir matemáticamente, ¿no es cierto? La electrónica permite resolver muy fácilmente, ¿sí? Entonces, yo un poco mostrar cómo construimos esta pirámide y cómo la recorremos. Luego viene el SCADA lo que hace es mostrarnos en qué estado está nuestro sistema, nuestro proceso, nos muestra gráficos, temperatura, ya lo vamos a ver con el SCADA en nuestra Learning Factory, y luego viene lo que yo hago mucho hincapié y lo que sigo insistiendo, que las empresas argentinas de software tienen que trabajar muchísimo para tener software nacional entre el ERP y el MES. ¿Qué hace esto? Esta interfaz es buenísima. ¿Por qué? Porque hace que el MES se pueda comunicar con toda la electrónica básica, con todos los parámetros, saber en qué situación está la máquina, en qué momento productivo está, qué es lo que está haciendo, y transferírselo al ERP. Y el ERP tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo un pedido de un cliente, quiero zapatillas azules, talle 42, ¿no es cierto? Bueno, entonces el sistema toma el pedido, habla con el MES, le pregunta cómo está la cola de fabricación, qué es lo que hay, si va a haber mantenimiento, no hay mantenimiento, si hay stock de la mercadería para poder desarrollar lo que yo estoy buscando, lo que estoy pidiendo. Y entonces, una vez que toma esa decisión, le responde al cliente que sí, que su orden de compra va a estar disponible en tal tiempo. Y también le va a decir si lo retira en tiempo cuando quiere retirarlo o se lo estoquea. Entonces, esto ha hecho un cambio muy importante. Bueno, nosotros en Argentina estamos luchando muchísimo con las cámaras de software para que desarrollen este software, porque hay muy poco. Todas las aplicaciones que tenemos no son aplicaciones industriales, son todas de gestión, ¿sí? Entonces, no confundir este modelo con gestión, es diferente, tiene un valor agregado muy importante. ¿Por qué? Pues yo puedo hasta determinar el mantenimiento de mi planta, puedo sacar un mantenimiento predictivo, puedo adelantarme muchísimo a los eventos y a las cosas, ¿sí? Bien, ¿queda claro? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Bien. Otra cosa que hago hincapié mucho es en la normativa que se está aplicando para esto, la ISA 95. Juan, mandá una mano. ¿Ramiro? Ramiro, sí, te escucho, Ramiro. Ramiro. Perdón, ¿ahí se escucha? Te escucho bajito, Ramiro. Sí, dame un segundo, perdón, que estoy con el audio, se ve que no me andaban los parlantitos. Y ponete el auricular, si no. No, es que con el auricular parece que no anda, ahí subo el volumen. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, vamos, que ahí entró la placa de audio bien. No, una cosita, ¿no? Yo te escucho bajo ahora por los auris, pero... bueno, grito un poco más. Parte de una cooperativa de desarrollo de software, y sí. Bueno, quería hacer un detallecito ahí que seguramente desconozco particularmente los MES, pero sí, generalmente digamos, los sistemas de software que están en el medio de dos sistemas, que interfacean dos sistemas, generalmente sí, suelen ser muy particulares en función a qué SCADA, o si hay algún estándar de comunicación, que del lado de los SCADA puede que sea más factible, aunque es difícil.
Y seguro de los ERP, te digo que no lo hay, un estándar de comunicación, entonces como que sería particular para cada sistema de ERP. Te cuento, o sea, vos tenés una variedad muy grande de software, o sea, de comunicaciones entre PLC. Desde que Schneider planteó un modelo, Siemens planteó otro, pero bueno, ganó la pulseada de Schneider. Casi todos utilizan el mismo software. Pero a su vez aparece una nueva plataforma que casi se está normalizando, que es el OPC. El OPC es un lenguaje muy común entre todos los PLC. Todos los PLC les llamémosle de 6, 7 años de antigüedad, ¿sí? El OPC. Y hoy que es muy reciente, digo reciente porque ya lleva 3 años, el OPC WA. El WA es un lenguaje universal entre todos los PLC. Entonces eso hace que uno pudiera trabajar, ¿no es cierto?, tranquilamente con el mes, hacer un mes estándar con el OPC WA. Si no lo tenés así, bueno, hay que usar algún programa, un programa que interfacee los dos mundos, ¿sí? Si no lo tenemos muy bien resuelto. Podríamos usar el Keep Server, o usar el de Windows, ¿no es cierto?, el MSQL. Vos tenés un montón de interfaz que podrías utilizar, ¿no es cierto?, y pudieras conectárselo al mundo del RP. Esa es la idea. La idea es utilizar eso. Por eso te digo que encima peor, los software enlatados, los tipos te lo mandan en OPC UA y se acabó. ¿Viste? Ahí, pero ¿cómo conecto yo? Bueno, inclusive ahora te voy a mostrar unos modelos que también se ha hecho norma con el IO-Link para poder interfacear cosas analógicas, digitales, y lo transformo todo en digital. Y puedo achicar muchísimo el modelo. ¿Se entiende? Totalmente. Hoy nosotros los pequeños datos que hemos recuperado, no de PLC, sino de Sí. Arduino o Uy, SP86, buenísimo. que es, a través de MQTT fue una interfaz Sí. excelente que encontramos, que es una interfaz viejísima, digamos. MQTT se Año usaban los te pozos cuento, petroleros. año 91, patente de IBM. Totalmente, totalmente, hace muchísimos años, pero es muy útil hoy para conexiones débiles de Internet, para todo lo que es IoT, y como que del lado de los PLC es una cola de mensajes, o sea, del lado de los de sistemas la podemos manejar fácilmente también, incluso Perfecto. ya bien con las interfaces reactivas, o sea, pero digo, primero poner a disposición a la cooperativa si necesitan en algún momento algún desarrollo puntual, digo, para Bien. algún ERP particular, como el caso de Odoo, por ejemplo, que es libre o algo, se Sí. puede llegar a hacer algo particular. En el caso de SAP o de algún ERP cerrado, ya es más difícil. No, y aparte la otra, Ramiro, yo quiero que se potencialice esto. ¿Por qué? Porque los datos, o sea, SAP o otras compañías han perdido juicio. ¿Por qué? Porque los tipos se quedan con tus datos. Si vos no pagás, se quedan con tus datos. Y eso es complicado. Bueno, entonces los tipos, se ha hecho una demanda, la han perdido, y te dan los datos, pero te dan un formato que no lo podés leer. Entonces, por Totalmente. eso yo estimulo a que la industria nacional haga bien esto, ¿viste? Que empiece a trabajar muy fuertemente. El MQTT es un protocolo libre, muy sencillo, muy básico. IBM lo liberó. Yo utilicé los primeros MQTT pagos, te digo, pagué $30.000 en el año 92 para monitorear pozos petroleros. Y entonces, ¿qué pasaba? Levantábamos datos, había puesto estaciones satelitales en los pozos, pues no había otro modo de comunicación en esos años, levantaba la data, ¿no es cierto? Lo bajaba acá en la estación Don Bosco terrena que había acá, y de ahí la transmitía al centro de la ciudad y la distribuía, ¿no es cierto?, a las compañías que tenían para esos años, wow, terrible computadora y procesos. Y con eso definían si perforar a la derecha, a la izquierda, si meterle más bentonita o qué, ¿viste? Bueno, y por suerte se liberó, por suerte se liberó. Así que sí, sí. Bueno, buenísimo. Celebro, Ramiro, que puedas trabajar en esto, dar soluciones y que sea una industria nacional, ¿no? Totalmente. Y cooperativa y siempre soportada en el software libre, que es importantísimo por todo lo que estaba. Muy bueno, excelente.
Y bueno, y animate, ¿estás usando el Node-RED y todo eso? Sí, algo en lo particular, Node-RED no, estoy con algo con Home Assistant, pero viene por ese lado, o Bien, sea, bueno, lo que estamos hablando con Ramiro es cómo muestro los datos, cómo los presento, eso es lo que quiero decir. ¿Qué pantalla? Lo que se dice dashboard. ¿Qué pantalla? ¿Cómo muestro los datos? ¿Cómo muestro en qué estado está? ¿Qué va? ¿Qué avanzó? ¿Qué temperatura? ¿O dónde está el proceso? Eso es lo que yo le digo a Ramiro, si está mostrando eso, no, que es muy importante para el dato. ¿Mm? el Bien, caso de Home buenísimo. Assistant, incluso como el Node-RED lo mismo, creo, si no entiendo mal, pero te deja incluso interactuar entre distintos dispositivos, o sea, es como que termina orquestando de alguna Sí, manera distintos dispositivos y entornos multimarca, multiplataforma. bien, muy bien, buenísimo. Interesante y es libre, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Cuéntenme. Creo que Horacio, ¿puede ser? Sí, yo, Horacio Brezán, buenas tardes, de la Hola, UNGS. Horacio, ¿cómo estás? Tengo una consulta con respecto al OPC-UA porque Sí, yo ya he llevado a cabo 2 implementaciones y el OPC-UA no quita la necesidad, tiene un OPC cliente y un OPC servidor. sí. O sea, el OPC-UA es la versión más nueva de la versión De DS, si no me OPC falla. común tradicional, exacto. Exactamente, pero sigue teniendo el inconveniente de que necesito un OPC servidor y cliente. Y que Ujú. normalmente el OPC de servidor, que requiere como interfaz entre el equipo de campo Sí, y supongamos el MES o el sí, ERP, cuesta tan caro como una SCADA. Desde el punto de vista práctico, los SCADA están tomando como driver, o sea, como OPC mismo, lo claro. incorporan y ahí va salta. Yo lo estoy viendo, porque ya van 2 casos que yo he resuelto, donde tuve que resolver, cuesta tan caro el OPC UA servidor Sí. como que esté incorporado dentro de una SCADA. Entonces, Sí, sí, sí. el Sí, cliente si no final tenés terminaba por que, una SCADA. sí, si no tenés que desarrollarlo vos. O sea, vos podés trabajar. ¿Qué pasa? El SCADA lo que tiene es que no tiene, por ejemplo, si vos querés mandarlo a una PC, lo querés mandar a la nube, bueno, hay que interfacear el SCADA, porque el SCADA como condición natural es una interfaz hombre-máquina en donde uno necesitaría agregarle para darle conectividad. Entonces, buscarle la vuelta de poder recapturar esos datos y poder ponerlo en la nube, por ejemplo. Sí, sí, eso también lo hago. Yo he hecho interfaces directamente con ERP, Ah, MES, bueno, y está porque trabaja perfecto. con lo que dijo hace rato, también coincido, interfaces como en SQL, en sus Sí, variedades, el propietario de Oracle o MySQL sí, o SQL de Microsoft, esos sí, son interfaz válidos para los ERP. Y los software de exacto. producción, el problema que yo veo en Argentina es que ya me pasó también en 3 oportunidades, prefieren Sí, software de marcas internacionales. sí. En este momento en una empresa en Garín están comprando con la empresa es brasilera y ofrecimos nosotros las interfaz, el Ajá. MES, y prefirieron lógicamente muy lejos el software brasilero de una marca Eh, conocida. sí, sí, bueno, el software brasilero, aparte, viste que No, tiene no, la no, la empresa, o publicidad. sea, para el colmo es un software mundial, pero no Sí, el representante del área de MES no está en la Argentina. no, exacto. No, pero vos viste cómo va ganando mercado que te dice que te cobra $5 por estación o algo por el estilo. ¿Cuál? Bueno, pero Depende de la marca. no te cuenta todo lo demás que te cobra, ¿viste? No, 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 acá le contaron, el número realmente costaba 10 veces más hacerlo, que vengan de afuera a hacerlo que nosotros, y aún Sí, así se lo dieron. bueno, o sea, 10 pero vos veces más viste que la caro. publicidad que tienen es que te dice el tipo, no, $5, te cobro No, por no esto. cuesta $5, no cuesta $5. Y pero vos viste la publicidad dice eso. No, 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 no cuesta eso es bueno que usted lo diga, porque realmente cuando hay que hacer especialmente tomar los datos de dispositivos de campo, ahí hay Exacto. que hacer un híbrido bastante, ecualizar los protocolos de Exacto. comunicación, y eso sale Sí. caro, eso sale caro. No, Eso sale caro. claro, claro, por eso te Pero, digo, ¿viste? Y ellos eh, dan esa publicidad engañosa y enganchan un montón de pero personas, ¿viste? la pregunta objetiva, que Sí, es por lo que usted conoce, el tema del OPC, para mí, o sea, estoy hablando, me hago cargo yo, creo que va a sí, ser absorbido por los SCADAs,
con Sí. mayores prestaciones de interfaz. Coincido con Sí, usted. va a tener que trabajar, sí, exacto. Porque el OPC UA es muy parecido en la facultad DAMO. Yo soy profesor de la parte de la tecnicatura y uso mucho el laboratorio. El Sí. Keep Server hacen Sí. práctica a los chicos, tanto de Con el ingeniería. Keep Server estás trabajando. Exactamente. Y tanto los de tecnicatura. Y Sí. actúa justamente de un servidor, OPC servidor y cliente, Sí. tomando los datos de distintas marcas y Sí. uniformizando. Pero eso también viene como parte de los SCADA. Sí. Como un driver ya simple. Sí, viene como una aplicación más exacto. Sí. Está Sí, bien. está bien, está correcto lo que decís. Sí, si no hay que desarrollar algo, porque el Keep Server también, bueno, tiene su costo, ¿no? Sí, cuesta tan caro como una SCADA. Acá el Sí. representante de la Argentina. El Keep Server, te digo Sí. que también es caro, es caro. Sí, es caro. Sí, si no tenés que usar la versión esta libre, pero anda 2 horas. En la industria no sirve. En la industria no anda sirve. 2 horas nada más. Perfecto. Porque viste que tiene una DLL que es propietaria y te corta. Chau. Los desarrollos que yo he hecho desarrollos, hablando ahí otra empresa que también se dedica a software, que charlamos la vez pasada también, Sí. en visualstudio.net o en Python, Claro. o en el antiguo Pascal, he hecho driver para tomar datos, de Siemens, Bien. de Rockwell. Gracias. Bueno, buenísimo. Buenísimo, Horacio. Muy bien, excelente. A ver, hay algunas preguntas acá en el chat. Acá dice avancemos. Bien. Acá nos están restando. Bueno, un poco lo que comentaba, aparte de todas las interfaces que hemos hablado acá con los colegas, un poco lo que tenemos que aprender es utilizar la normativa esta, la ISA 95, que nace... Horacio, ¿querés decir algo más o bajaste la mano? Bajé la mano, ¿no? Bueno. Bueno, la ISA 95 es una norma americana que nace inclusive desde los años 70, donde establece un modelo y un protocolo de cómo debemos armar nuestra estructura, qué se debe priorizar, cómo se tiene que presentar. Y bueno, sorprendente porque los alemanes la adoptaron muy fuertemente, inclusive ellos tienen gran parte del foro, lo están manejando los alemanes en la ISA 95. Así que también es muy interesante, se los dejo para que presten atención a este tema, ¿no? Bien. Espérenme, vamos a pasar a otra diapo. Bueno, ¿y qué vamos a hablar? Bueno, un poco qué es lo que más utilizamos, qué es lo que uno realmente presta más atención en Internet de Industria 4.0, a qué le damos mayor prioridad. Y bueno, de todas las tecnologías habilitadoras, probablemente vamos a hablar sobre Internet Industrial de las Cosas, la nube, Big Data e inteligencia artificial. Voy a hacer un poco un resumen para que no sea tan extenso de todas las tecnologías habilitadoras. Las otras tecnologías habilitadoras por ahí son más conocidas o tienen uso más corriente que uno pudiera ver. Bueno, inclusive vamos a hacer una práctica con esta placa que estoy mostrando acá a la izquierda. Esta plaquita tiene Internet de las Cosas, tiene análisis de datos, es encriptada y sube a la nube, así que vamos a practicar un poco con ello. Después acá lo que yo les hablaba de la interfaz del IO-Link, la interfaz de este modelo que hace que yo pueda poner diferentes equipos analógicos, digitales, y todo normalizarlo, mantenerlo en un mismo protocolo digital. Esto facilita muchísimo la tarea, achica también el cableado de las máquinas, pues yo puedo poner un equipito de esto cada 10 metros, y si tengo una máquina de 30, 40 metros de largo, donde necesito interfacear un montón de cosas, tomar datos de los sensores, qué es lo que está pasando, imagínense 30 metros con 30, 40 cables que van a un sistema. Donde hay una falla es muy complicado la reparación, muy complicado el mantenimiento, muy complicado el seguimiento. Bueno, con esta placa, el IO-Link, con esto nos soluciona mucho y es ya un estándar, ya está estandarizado, ¿sí? Bien. Y después, bueno, acá como dijo el amigo,
que había visto las placas de Arduino, bueno, utilizar el SP32, el 8266, que son plaquitas para adquirir datos, son inalámbricas, puedo transmitir con ellas, tienen algunas Bluetooth, interesante, tienen doble núcleo de procesamiento, y hoy la última que está dando vueltas tiene embebido inteligencia artificial. Entonces, esto nos facilita muchísimo el tema del proceso, la adquisición de datos, y en una forma muy económica y muy sencilla. Después vamos a ver un ejemplo que hemos aplicado nosotros para que puedan ver que es fácil de hacer esto, que no es nada del otro mundo, que está al alcance de nuestras manos y todo eso. Y después, para utilizar inteligencia artificial, si no utilizamos los recursos de la nube, de Google o de Amazon, que bueno, son free, porque lo que interesa muchísimo es los datos. Entonces, es muy importante el tema datos, ¿sí? Y utilizamos las placas de video. Las placas de video que se hicieron tan famosas para jugar, bueno, estas plaquitas de video, las dos, acá tenemos la performance de trabajo. Bueno, lo más típico que han visto ustedes hoy el Bitcoin, si bien está en baja, mejor no hablar del tema, pero bueno, si uno quiere minar datos, ¿no es cierto?, trabajar con el tema de blockchain y todo esto, utilizamos estas placas de video. ¿Por qué? Porque tienen mayor proceso matemático y son mucho más velozas que una PC, porque la PC está ocupada haciendo millones de cosas, y esto lo único que hace es cuentas, ¿sí? Entonces lo resuelve mucho más rápido, mucho más fácil. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que hemos trabajado en sensorizado, medición, subir a la nube y todo eso, de un proyecto muy interesante. El tema es la leche de cabra. La leche de cabra, hay recolección en la zona norte de nuestro país, donde se recolecta la leche de cabra. Acá nos hemos aprendido un montón con esto, porque no sabía, yo creí que la leche de cabra se ordeñaba todos los días y todo el año como la vaca. No, solo se hace en un periodo, se hace en septiembre a enero o febrero, en algunos casos si no hace tanto calor, es cuando la cabra tiene el cabrito, ¿no es cierto? Entonces ahí se ordeña la vaca, la cabra. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El problema está que, bueno, se debe de acopiar. ¿Y cómo lo acopiamos? Bueno, el INTI tiene un laboratorio muy interesante de lácteos que ellos nos recomendaron qué variables hay que prestar atención. Porque otra de las cosas que uno ve en Industria 4.0, que no es la manía de sensorizar todo, adquirir datos y datos, no. Tenemos que prestar atención, ¿qué necesito? ¿Qué datos tengo que tomar? ¿O qué datos o qué sensores leer? ¿O qué cosas, qué parámetros tener encima y leerlo? Bueno, acá pasa lo mismo, nos pasó con esto de la leche de cabra. Nos marcaron un par de variables y con eso teníamos que trabajar. Y una vuelta que se le dio a esto es que lo interesante es que se deshidrató la leche y se pudo tener leche, ¿no es cierto?, todo el año, leche en polvo de cabra. Y la mayor vuelta de rosca de todo esto es que se exportó la leche de cabra. Entonces, fíjense cuánto valor agregado hemos puesto sensorizando, teniendo control del proceso y viendo qué pasaba. Bueno, acá un poco la idea que se recolectaba la leche de muy lejos y que cómo se podía hacer la trazabilidad, cómo se podía monitorear, qué puedo agregar, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se trabajó con el INTI. Y miren las cosas que he utilizado. Cosas muy económicas, muy baratas, que están al alcance de la mano. Medidor de temperatura, un LM35, otro medidor de temperatura, que este sí es un poco más caro, porque como la leche es ácida, entonces si no se corroe, este sensor es muy barato. Y utilizamos para medir nivel, o sea, qué cantidad de leche se acopiaba y qué cantidad de leche el que recolectaba volcaba en estos tanques. ¿Por qué? Porque se hacía trampa, decían que se bajaban tantos litros y no había, o se sacaba tantos litros y no se sabía cuánto se sacaba. Este es un medidor de ultrasonido de estacionamiento para los coches, lo que muy barato. Y por ahí un poquito más caro es el medidor de pH, porque las dos variables más importantes que nos recomendaban
eran las temperaturas y medición de pH. Temperatura de dónde van a estar los tanques y la temperatura en el tanque donde almacenábamos, ¿no es cierto?, la leche. Y teníamos que medir el pH, ¿sí?, el grado de acidez, porque bueno, nos recomendaron que seteáramos tales variables para que garantizar la calidad del producto y garantizar todo el proceso de la leche. Bien. Tenía el sistema 4 tanques, son tanques típicos que van a encontrar donde haya todo lo que trabajen en leche. 4 tanques, muy 3 de volumetría muy sencilla, una de volumetría un poquito más compleja. No deja de ser complicado hacer el cálculo. Le dimos conectividad, no tenían conectividad en este lugar porque acuérdense que está en el norte, no hay celular, no hay señales, y bueno, lo que se ha detectado un pueblo cercano, hicimos un enlace con microondas, no me acuerdo si era MikroTik o Ubiquiti, pues siempre utilizamos lo mismo, y le dimos conectividad al espacio. Entonces ya el espacio estaba monitoreado permanentemente, ¿sí? Y subíamos esto a la nube, entonces cualquiera podía leer todo lo que estaba pasando. Y entonces esto mejoraba muchísimo, mejoró el proceso totalmente de esto. Bien, entonces fíjense, le decía 3 tanques cilíndricos sencillos, uno de una geometría un poco más compleja, pero bueno, nada difícil que no podamos resolver, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, los sensores de ultrasonido se pusieron en la parte superior y con impresión 3D se hizo la cajita donde iba guardado otra tecnología habilitadora, ¿no es cierto?, la impresión 3D, donde iba guardado el sensor ultrasónico. Y después, bueno, se cableó, se puso todos los sensorizados que se pidieron y se analizó la volumetría del tanque. Y con esta forma, ¿qué garantizábamos? Bueno, garantizábamos que el que venía decía que dejaba 100 litros de leche, había 100 litros de leche. Se medía la temperatura con que traía la leche, se medía el pH y después se lo volcaba en el tanque. ¿Por qué? Pues si no, venían, decían que ponían 100 litros y ponían 10 litros, o cuando retiraban leche decían que sacaban 300 litros y se llevaban 400. Bueno, con esto era online y avisaba permanentemente qué era lo que pasaba. Bueno, esto es donde se pusieron los diferentes sensores, cómo se armó, el medidor de volumen, la geometría sencilla, calculamos los litros de este otro tanque, y entonces medimos el pH de todo el sistema. Y bueno, y esto así quedó el resultado. Quedó la interconexión con una antenita para darle conectividad al espacio este. Por suerte teníamos energía eléctrica, eso sí, datos de ningún tipo, y bueno, y entonces acá se veía, bajaba, paraba el camión, o como venía la leche, se bajaba, se enfriaba y se almacenaba, y se mantenía el control de la temperatura permanentemente, y la medición de pH de la misma. Bueno, se puso cámara de video, se veía quién bajaba la leche, se identificaba quién era, también se veía internamente si alguien andaba circulando, y bueno, y esto se monitoreaba todo online. Y así fue el resultado de nuestro dashboard o pantalla o sistema de control o visión. Y esto lo tiene uno permanentemente y dispone de estos datos permanentemente porque están en la nube. Entonces, muy importante, fíjense, con un esquema muy sencillo, podíamos tener todo el control del proceso. ¿Alguna consulta, algo? Bien, seguimos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de análisis de datos y qué es lo que vamos a prestar atención, qué le vamos a dar bolilla al análisis de datos. Otra de las tecnologías habilitadoras que conforman la industria 4.0, como lo habíamos visto, ¿no? Bien. El hombre tiene manía de concentrar datos. Y fíjense que acá pusimos un ejemplo, ¿no es cierto? Un disco de Festos en Creta, 2000 años antes de Cristo. Documentaba todo. Quiere decir, estamos guardando datos, podemos decir. Entonces,
Fíjense, y después fuimos cambiando la tecnología, qué disco de un tamaño, qué disco de otro, qué disco sólido, hoy, ¿no es cierto?, pendrive. Bueno, nosotros tenemos todos estos modelos de que nosotros generamos muchos datos y almacenamos muchos datos. Fíjense, un ejemplo muy sencillo. Un Boeing nuevo, cuando levanta vuelo, los primeros 30 minutos acumula varios gigas de datos. ¿Qué hago con todos esos datos? ¿Qué voy a hacer con todos esos datos? ¿Qué hace el piloto con tanta información? ¿Se pone a analizar todos esos datos? ¿O qué hago yo? Bueno, lo que hacemos es procesar y mostrarle las variables importantes que tiene que darle redundando, ¿no?, importancia al piloto. No le voy a estar diciendo, analizame todos estos gigas de datos que generé apenas subió el avión. No. Entonces nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué voy a tomar? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿A qué le voy a dar importancia? ¿Sí? Entonces, una vez que hacemos eso, ¿cómo muestro esos datos? Eso es lo importante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tomamos temperatura. ¿Cuántos valores de temperatura tomo? ¿Cuántos tomé? ¿Con cuántos me quedo? pH medí. ¿Cuántas veces voy a medir el pH? ¿Subo todos los datos a la nube? No, bueno, entonces por eso es muy importante, por eso lo muestro e insisto con esto de el análisis de datos, que hoy está de moda, la ciencia de datos, Big Data y todo ese camino, ¿no? Entonces, fíjense cómo fuimos creciendo con los datos. Arrancamos con discos que eran de kilobyte. La B mayúscula representa byte, o sea, 8 bits. Y fuimos creciendo. Yo me acuerdo, los primeros discos que teníamos eran de kilo y decíamos, ¡wow! ¡Cuánta información! Cuando pasó al otro disco más rígido, también desmontable, portátil, llegábamos a mega 1.44. Dijimos, es una locura. Cuando logramos el primer giga, no, esto no puede ser, imposible. Y hoy estamos hablando de tera, peta, hexa y zeta de cantidad de datos que generamos. Entonces, imagínense el Internet industrial de las cosas, el Internet de las cosas. Todo el mundo está subiendo millones y millones de megas de datos, gigas y gigas de datos. Entonces, todos estos sistemas cada vez tienen que ser más grandes, cada vez tengo que almacenar más información y más datos. Perdón. Entonces, fíjense el crecimiento que está teniendo esto. Esto es exponencial. Cuando se descifró el ADN, que fue un hito para mí bastante importante, llevó 10 años de estudio y de proceso para poder almacenar, sacar y descifrar el ADN. Hoy, en un día, lo podés hacer. O sea, fíjense, todo lo que cambió el manejo de datos, todo lo que es proceso de datos, todo lo que es potencia de máquina para datos. Entonces, si uno diría, che, si los datos avanzaron tanto, si el automóvil hubiese avanzado tanto, o la producción de autos hubiese avanzado tanto, sería increíble, ¿no? Sería increíble. ¿Por qué? Porque estaríamos llenos de coches o coches mejores, de lo cual nunca avanzó tanto como este mundo. Bueno, vuelvo a insistir, ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo los trabajamos? ¿A qué le damos importancia? Entonces, muy importante esto, la calidad de datos, calidad de información y decisiones que tenemos que tomar. ¿Me entienden? Cuando les dije que uno podría usar la nube de Google para hacer inteligencia artificial, no es que Google es generoso y me presta un procesador y todo, porque no hay datos confiables, no hay datos curados, no hay datos verdaderos. Entonces eso es muy importante, lo que vamos a ver el tema de datos. Y entonces, por eso insistimos en nuestros datos, hay que resguardarlos, porque es muy importante, si son datos curados y procesados, bien, eso vale mucho, vale mucho. Y entonces imagínense, ¿qué hacemos? Acá un ejemplo muy sencillo de que cómo procesamos datos, qué utilizamos. Bueno, habitualmente uno ¿qué hace? Utiliza el Excel. Y bueno, después cuando la base de datos es muy grande, el Excel es una porquería. No sirve, no sirve.
se equivoca mucho. Entonces, me pasó con un alumno estaba haciendo análisis de pozo de petróleo. Me trajo una matriz de 20.000 por 20.000. El Excel no le pegaba ni a palo. Bueno, usamos otra herramienta que le voy a mostrar y sacamos unos resultados, pero valiosísimos. Bien, fíjense, el caso que antes que teníamos de medir la temperatura. ¿Uno qué hace? Mido la temperatura, tengo un montón de datos, adquiero, hago el promedio, me quedo con ese valor, tomo decisión. Prendo la máquina de frío, no la prendo, o tengo que calentar o enfriar. De acuerdo al resultado de ese dato, yo voy a tomar una decisión que hago, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, cuando fui a transcribir un dato, el último, 29.5, se me perdió la coma, me quedó 295. ¿Qué hago? Hago el promedio, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me da? 82 grados. Imagínense si yo a las 3 de la mañana me suena una alarma porque esto está a 82 grados. Dije, chao, hay que tirar toda la leche, se pudrió todo, no sirve nada. Bueno, importante cómo proceso y qué trabajo los datos. Miren lo que utilizamos, la mediana. ¿Qué es la mediana? Ordenar los datos de menor a mayor y si es impar, me quedo con el dato del medio. Si fuera par la cantidad de datos que yo copié, ¿no es cierto? Me quedo con los dos del medio y hago el promedio. Miren acá la mediana, coincide bastante bien, ¿no es cierto?, con el promedio. Y miren acá, donde la máquina me transcribió mal, la mediana también coincide, es la tendencia, ese es el valor, hacia dónde vamos. Bueno, por eso, muy interesante este ejemplo, tan sencillo de ver qué herramienta tengo que usar, cómo proceso esos datos y después qué decisiones voy a tomar por esos datos que tomé. Si yo miro este en rojo, tendría que salir corriendo y ver qué pasa que hago con todo el producto, con toda la leche. La tiro, la guardo, y no, fue un error del sistema que cuando escribió, me escribió mal. Porque fíjense que los números coinciden, son los 3 números que formaban, pero nos faltó la coma. Entonces, el sistema me hubiese dado una alerta, hubiese prendido la máquina de frío a lo loco, gasto energético, o sea, por eso insisto, prestar atención a los datos. Y bien, y acá un poco quiero que ahora miremos, escaneen el código QR, ahora voy a aprender, me dan unos segunditos que le voy a dar datos a la placa, para poder ver cómo se procesa datos, cómo se sube a la nube y cómo se encripta. Denme un segundo, por favor, que voy a darle datos a la placa, lo pongo en punto de acceso. Bien. Ahora vamos a energizar a la placa, escaneen el código, así es más fácil, y van a poder, bueno, y si alguno no puede escanearlo o algo, voy a acceder al link. Espérenme, ahí conecté, ahí está validando la placa, ahí validó el Wi-Fi, ahí se está conectando con la nube de Google, porque esta trabaja con la nube de Google, y entonces vamos a ver que ya está disponible. Bueno, ¿ustedes qué van a ver de esta placa? Esta placa está transmitiendo, acá no sé si, espérenme que me voy a poner que yo me vea, así, ahí está. Entonces ven, acá está la placa. Le puse una batería de estas extras que ponemos en el celu, un cablecito, acá tenemos la plaquita. Bien, ¿y qué vamos a censar con esta placa? Voy a censar la luz ambiente y la temperatura de la placa en mi mano. Fíjense que ¿alguien pudo escanear el código QR? Cuéntenme. ¿Te escucha? Ramiro, ahí te escucho. Genial. Sí, se está viendo ahora que bajó bastante. La luz. Bueno, mirá, ahí estoy tapando con el dedo. Ahí destapo. Fíjate que en tiempo real vos estás viendo lo que estoy haciendo yo. Y esto está subiendo a la nube. Se está conectando con el celu, que le estoy dando Wi-Fi con el celu. Y ahí destapo. Ah, perfecto. Ahí está. En tiempo real, ¿eh? Ahí está midiendo. Ahí pongo, tapo y ahí baja. Perfecto.
Bien, gracias, Ramiro. Buenísimo. Che, Ramiro, te voy a poner de ayudante, loco. Muchas gracias. Bueno, fíjense, si miran las curvas van a ver la temperatura de mi piel y van a ver la temperatura de la placa, que va a subir. Y ahí no se ve luz porque lo estoy tapando. Bueno, fíjense, ¿esto qué está haciendo? Esto está subiendo a la nube, hace análisis de datos. A ver, alguien acá en el chat puso algo. Sí, María Florencia lo está viendo. Y esperen, si no voy a entrar a la página, si no pueden acceder. A ver, María Florencia pone exacto. Voy a entrar a la página. Voy a tener que dejar de compartir. Perdón. Un segundo. Dejo de compartir. ¿Dónde está mi placa? Ahí entro. Y así ven ustedes. Ya les comparto. Vamos a compartir todo. Así está todo. Ahí quedó Ramiro en primera línea. Fíjense, valida. Bueno, perdón que tiene que la publicidad, ya que me permite utilizar esto gratis. Y bueno, y ahí ven, en tiempo real están censando la luz ambiente. Ahí estoy agarrando la placa, la estoy tapando con las manos. Entonces, fíjense, tapo. Eso es lo que verían ustedes. Si escaneaban el código QR, ahí tapo. Ahí sube la temperatura porque están midiendo mi temperatura de piel. Ahí destapo. Entonces sube la luz, baja la temperatura porque ya no estoy tocando la placa. Entonces de vuelta tenemos luz a pleno, tapo y destapo. Bueno, esto es Internet de las cosas, esto es análisis de datos y esto es subir a los datos y encriptar. Entonces fíjense que con una sola placa, buenísimo, acá pegaron la dirección. Ramiro, gracias Ramiro. Y ahí pegó la dirección Ramiro, sí, así pueden acceder y van a ver lo mismo que vemos nosotros acá online. Ahí está, ahí tapé, sube, ahí de vuelta, bueno, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Mediciones permanentes y subimos a la nube. Por eso les decía que el modelo este funciona bien y bueno, tenemos que prestar atención. ¿Qué hacemos? Les hablé que íbamos a usar un software. Che, ¿pudieron todos leerlo? Perdón, por ahí uno se apura demasiado. ¿Pudieron leerlo? ¿O verlo en la pantalla? Ahí lo están viendo. La tengo prendida la placa. Sí, muy bueno, ¿eh? Buenísimo, bueno, me alegro. Gracias. Bien, excelente. Bien, entonces fíjense que con algo que no es caro, podemos leer lo que quiera. Yo puedo mandar datos, porque esta placa tiene entradas y salidas, entonces yo puedo prender una máquina, apagar una máquina, leer otros sensores, o acá, como decía el amigo, escribir una escala, armar una escala con todo esto, hacer un dashboard, esa pantalla de datos, como la que yo mostré antes de medir temperatura, pH, volumen de tanque. Entonces fíjense que ustedes pueden hacer un montón de cosas y sencillas. No tuve que hacer nada raro, no tuve que comprar un PLC carísimo o hacer, bueno, de acuerdo al requerimiento que uno hace, va a usar la tecnología que necesita, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué uso para análisis de datos? Bueno, yo les conté que con un alumno habíamos tenido problemas con el Excel analizando un pozo de petróleo. Me hizo morir de risa mi alumno, que trabajé en el 92, 93, 94 con todo eso, y él el año pasado venía a tocar el mismo tema, ¿no? Pero re lindo. Y bueno, entonces fíjense, utilizamos el RStudio para análisis de datos, el Octave, que es el pariente o primo hermano del MATLAB, un poquito más amigable que el software. Estos dos son libres, R y RStudio, así como nos dijo Horacio, Octave, y el MATLAB es muy bueno, no puedo decir nada, pero es caro, muy caro. Si no, tenemos que usar la versión Student, y bueno, pero no tenemos todas las funcionalidades. Entonces es un programa muy sencillo de utilizar, no son complejos,
es fácil. Y como es código abierto, código libre, hay 2 millones de personas que suben video en YouTube, en todos lados podés encontrar información y podés trabajar con él. Bien, acá les voy a mostrar cómo se vería la pantalla con el R. Bueno, un editor donde escribo, utilizo, bueno, muy parecido al lenguaje C, la misma, hoy en lenguaje C hay mucho escrito, así que es fácil de aprender cómo escribir instrucciones, ¿sí? Después tenemos una consola que es la interfaz mía con que me voy a comunicar o qué puedo hacer. ¿Qué puedo mostrar? Espérenme que por ahí no se ve, porque lo tengo a Alejandro acá, yo en primera plana. Ahí está, Alejandro, te bajé un cachito, porque no sé si del otro lado se ve negro cuando está la imagen que tengo yo. Bueno, podemos ver la historia del evento y podemos graficar, plotear, ver la tendencia. Y esto es muy, muy bueno, muy interesante. La verdad que es muy interesante y free. Y tenemos disponible y hay mucho escrito. Bueno, les voy a contar un ejemplo que nosotros utilizamos para dar clase, 2. Uno es el de quesos que utilizamos y otro, yo dije, bueno, vamos a aplicarlo un poquito más a procesos industriales. El otro ejemplo es este. Cómo hacer un mantenimiento predictivo. Acuérdense que les dije que es muy interesante adelantarme a la falla y saber cuándo está la falla presente. Entonces, bueno, acá rescatamos un paper, acá está la base de datos, acá la tengo publicada acá abajo en la parte inferior, los datos curados, los datos buenos, los datos verdaderos. Este alemán se tomó un trabajo de locos. A ver qué dice. Buenas tardes, recién pude acceder. Marcela, vamos a ponerla en penitencia, Marcela. No, por No favor. pasa nada, Marcela, por favor. Ahí sigo escuchando. Gracias. Todo bien, todo bien. Perdón, voy a aprovechar y tomo un mate. Entonces, este paper que hizo este alemán, yo creo que es un genio este alemán porque realmente se tomó un trabajo de locos, de una máquina de control numérico, una máquina de control numérico. Uno diría, bueno, che, una máquina de control numérico no falla nunca, todas las piezas son perfectas, salen re bien, bla, bla, bla. No, no. Tipo tomó 10.000 piezas fabricadas. 10.000. Documentó 10.000 piezas y miró 6 variables que tienen que prestar atención. ¿Qué puede ser? Temperatura interior de la máquina, temperatura exterior, cantidad de líquido refrigerante, filo del torno ese de la herramienta que está utilizando, giro RPM del motor. Y entonces él tomaba esas 6 variables y de cada pieza clasificó bien, muy bien, regular, mala. Hizo el análisis de los datos, corrigiendo eso, pudo predecir cuándo iban a venir las piezas mal fabricadas. Y entonces, esto es un problema que hacemos siempre con los alumnos. Les doy la base de datos y tienen que analizar y encontrarme qué variables tengo que prestar atención y cuándo voy a hacer el mantenimiento de la máquina. Y con eso hacemos una simulación y entonces logramos una productividad del 90-92%. El alemán cuando esto lo usaba andaba en el 70-60%. Entonces, miren cuánto, eso es plata. Bueno, análisis de datos y tomarse el trabajo de loco de entrenar un sistema, de calificar esto. Bueno, nosotros en nuestra Diplo y en nuestro curso introductorio que damos con la USAM, lo tenemos a Pancho Tamarí, tenemos el lujo de tenerlo a Pancho en inteligencia artificial. Y bueno, ellos hicieron un trabajo que me vuelve loco. Bueno, me estoy adelantando porque el capítulo que sigue es inteligencia artificial. El análisis de imágenes, ¿no es cierto?, de radiografías panorámicas. ¿Por qué? Porque el error que cometían los odontólogos es muy grande. La media de odontólogos. Y los mismos odontólogos pidieron si se podía trabajar, ya que era algo sistemático, aprender a leer y aprender a definir o pensar cómo. La eficiencia de los odontólogos medio, 30%. O sea, cometen el
cometen el 70% de errores. Un segundo, porque en INTI tenemos una falla importante y justo me está llamando por eso. Un segundo, les pido disculpas. Pero un problema grave que tenemos acá en INTI de una instalación y bueno, así que hay que resolverlo. Ya está. Bien, entonces, el 30% acertaba. O sea, vos te sacabas una panorámica, te tenías que hacer implante, ponerte... y podías estar dentro de ese 70% de los errores. Importante, ¿no? Lo que estamos diciendo. Bueno, se entrenó un sistema de inteligencia artificial. Los odontólogos recontra capos que identificaban esta falla, se los buscó, el mismo colegio de ellos los nucleó, los trajo. Hay muchos de ellos que aciertan entre el 92 y el 95%, ¿sí? En la lectura. Bueno, entrenaron un sistema de inteligencia artificial, tomaron también 10.000 placas. ¿Qué se hace en este modelo? Se toman las 10.000 datos verdaderos, pero no le muestro a la máquina los 10.000, le muestro 9.000. Y la entreno con 9.000. Y me guardo 1.000 para ver si la tipa aprendió o no aprendió. Ya la humanizo. Entonces yo le muestro esos otros 1.000 y con eso digo, che, aprendió. Bueno, ¿saben cuánto acertó? Y se sigue entrenando. Va ya en un 75% de acierto. O sea, mucho mejor que la media que tenemos hoy de odontólogos, que daban un 30%. Bueno, acá les dejo la base de datos para que puedan trabajar. Y tenemos otra base de datos de quesos y eso también. Bien. Vamos a ver otro capítulo que también está muy de moda, interesante y que debemos trabajar. Porque no solo la inteligencia artificial, uno le tiene miedo a esto, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? No, sabe hacer lo que le enseño yo. Y lo va a aprender bien porque es sistemático. No se va a equivocar. Entonces, vamos a utilizar inteligencia artificial. Nosotros trabajamos muchísimo en el tema de inteligencia artificial. ¿En qué? En mantenimiento de máquinas, en mantenimiento predictivo de máquinas. ¿Qué quiere decir el mantenimiento predictivo? Ustedes conocen los mantenimientos comunes. Vamos a pensar en un auto. Pero ¿qué hacen? Cambio de aceite. ¿Cada cuánto lo hacen? Bueno, qué sé yo, 10.000 kilómetros, fijemos. Bien. Si ustedes vienen por la General Paz todos los días, o vienen por el centro, o se mueven, primera, segunda, atascado, y yo diría que sí, cambiar el aceite a los 10.000. Pero si yo lo uso en ruta, ¿tengo que cambiarlo a los 10.000? No hace falta. Puedo extender mi vida 15.000, 16.000, ¿no es cierto? Y entonces utilizando el modelo de inteligencia artificial, porque yo la voy a entrenar a la máquina, va a ver la viscosidad, va a analizar los kilómetros, va a ver si el auto está mucho tiempo en primera, segunda, ¿no es cierto? ¿Sí? Analizar los RPM, velocidad, y entonces yo puedo decirte, che, ese aceite cambialo más adelante. Bueno, eso es un predictivo. ¿El preventivo qué es? Lo cambio a los 10.000 y se acabó. ¿Sí? Y el otro tipo de mantenimiento, pinché la rueda. Ramiro acá levantó la mano. A ver, Ramiro. Una cosita, perdón, Juan Carlos, pero justo... Te escucho bajito, Ramiro. ¿Ahí me escuchas mejor? Y medio bajito, pero dale, a ver. Dale, no, decía mientras trato de subir el volumen, que es súper interesante el tema de quién hace el muestreo, ¿no? Y con qué objetivo. Por eso hoy hablabas del hardware libre y del software libre, y nos pasa mucho en las impresoras, por ejemplo, que hay mediciones, hay posibilidad de mantenimientos preventivos y generalmente lo usan al revés, o sea, lo usan para deprecarte el insumo, o sea, hacerte cambiar el insumo de tiempo, cuando bien usada esa información, digamos, y con un objetivo no comercial de querer venderte el aceite rápido, sería interesantísimo, ¿no? Exacto. Exacto, excelente. ¿Sí? Sí, tal cual. Entonces, yo creo que podemos, y es más, te puedo decir qué día usaste menos el auto. Y entonces decirte, che, me parece que los jueves a la tarde lo estás usando poco, ¿por qué no lo llevas a hacerle el mantenimiento?
Entonces con una máquina nos pasa lo mismo. Nosotros, ¿qué hacemos? Análisis de motores, lo más típico. Mido ruido, mido vibración, mido corriente, mido temperatura. Y entonces con eso yo me adelanto a la falla de la máquina. Me adelanto, y si está todo el sistema cargado, hoy como hablábamos con Horacio, que le metemos el keep server y esto y lo otro, hasta puedo determinar qué tiempo, cuándo uso menos el motor. Y entonces voy a recomendarte cuándo. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda muchísimo a nosotros en los procesos. Entonces es muy interesante que incursionemos en este tema. Fíjense que ahí les mostré las placas de video en Nivea, que no son caras, y entonces que podemos trabajar en esa línea y en esa dirección. Esto nos ayuda muchísimo a nuestros procesos. O sea, es muy interesante el tema. En energía, en predicciones. Bueno, acá en San Martín hay una fábrica que hace compresores de gran envergadura, le puso inteligencia artificial y bueno, nosotros lo animamos a que trabaje en esa línea. En las líneas de aire, que es lo que más se está usando hoy en industria, ¿no es cierto?, para movimientos actuadores, van a ver ahora en nuestra Learning Factory, es muy importante el consumo del compresor y el mantenimiento y los filtros y cuánta corriente toma y cuándo va a tener falla, porque piensen que un compresor en una línea de producción ocupa un rol muy importante. Y si yo lo tengo documentado, lo puedo ver y lo tengo online en mi celu, yo puedo garantizar superar la vida útil de esa máquina. Bien. El hombre siempre soñó, ¿no es cierto?, con armar una red de neuronas artificiales, siempre, siempre. Y entonces se estudió, desde los años 43 se viene estudiando esto, ¿no es cierto? El primer modelo que se hizo es increíble, se hizo con vidrios, porque el vidrio tiene memoria. Es una cosa de locos, el vidrio tiene memoria, entonces se trabajó con las primeras redes neuronales con vidrio. Y entonces, ¿qué es lo que se estudia? Bueno, ¿cómo es la información que va a la neurona? ¿Cómo viaja? ¿Qué es lo que se activa? ¿Qué es lo que se desactiva? ¿A qué le doy importancia? ¿Cómo digo que esta neurona hay que darle bolilla porque lo que está ponderando está claro? Bueno, eso es lo que queremos hacer con electrónica. Entonces, eso siempre soñamos. ¿Qué diferencia hay entre una computadora y una red? Aprendizaje automático, bueno, hay millones, ¿no? Ahora tenemos 3 tipos de nombres, no importa, vamos a utilizar el más sencillo. ¿Qué diferencia hay? Con una computadora, ¿qué hago? Yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer una suma. A más B igual a C. Entonces yo programo la computadora, ingreso la variable A, qué sé yo, 2. La variable B, 5. La suma, tac, 7. Bien, entonces yo escribo un programa que defino la variable, cuál es, defino qué función tengo que hacer y defino la variable salida también. Bien. Y en inteligencia artificial, ¿qué es lo que hago en inteligencia artificial? Le muestro el 5, le muestro el 2 y le muestro el 7, que es el resultado correcto. ¿Y qué tiene que hacer la máquina? Encontrar cuál es la ecuación. Eso es lo que se hace en inteligencia artificial. Por eso le digo que hay que tener datos verdaderos, buenos, y resultados de esos datos buenos, tenerlos, míos, acumularlos. Entonces yo le muestro el 5, el 2, me da 7. Le muestro más números y va a ir aprendiendo. Ese es el modelo de inteligencia artificial. Que ella encuentra, con lo que yo le enseño, ella tiene que encontrar la ecuación, la solución. Diferente con la computadora. Entonces, a su vez puedo ir realimentando el modelo, realimentando. Este modelo siempre va a ir creciendo. A medida que va aprendiendo, yo le voy mostrando más cosas. Acá vamos a usar un ejemplo sencillo. Esto lo hace el NIST. El NIST es igual que el INTI, es un instituto de metrología igual que nosotros,
Diferencia que siempre digo lo mismo, 7 premios Nobel tienen los tipos, ¿no? Pero bueno, una pequeña diferencia con nosotros. Entonces, en Estados Unidos hincha muchísimo con el código postal. Entonces se hizo un trabajo, ¿no es cierto?, del código postal. Se escribió a mano 60.000 códigos postales, códigos postales, y teníamos entonces el tipo que lo escribió, los números raros que puso el tipo y el verdadero valor, ¿no es cierto?, que son los números que yo sé porque los copió. ¿Y qué hago? Entonces entreno una red neuronal y le muestro los números y el tipo me tiene que mostrar a qué se parece ese número, a qué va a ser. Bien, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un cuadradito, una matriz de 28 puntos por 28 puntos. Y se ponderó. ¿Qué quiere decir ponderar? Y sí, ¿vieron cuando uno escribe que sale? Si sacan una foto y hacen un zoom, van a ver ustedes que hay trazo grueso, trazo más fino, que van, si ustedes lo miran bien al detalle, van a ver que son más grises, más claros, más oscuros. Bueno, yo tengo que activar ese número, tengo que decir, che, ¿hasta dónde es negro, hasta dónde es gris o hasta dónde está apagado ese puntito que yo definí para poder escribir el número? Lo hicimos con una matriz de 28 por 28 que nos da 784 puntitos para analizar. Eso lo voy a hacer como que son las neuronas de entrada. Y fijo un valor. Digo, che, ¿está prendido? Cuando sea un gris un poquitito más claro, o sea, al 58%, o 0,58. Ahí digo, está prendido. ¿Sí? Bien, entonces a partir de ahí armo mi red neuronal. Entonces, acuérdense, hago una matriz 28 por 28, identifico cada una, digo cuál está prendida, y esas son mis neuronas de entrada. Y pongo 2 capas de neuronas ocultas, que son las DIP, ¿no? Vamos a tener neuronas ocultas. Bien, perfecto. ¿Y las neuronas de salida cuáles van a ser? Y los números, de 0 a 9. Y entonces empiezo a entrenar, le muestro un 9 y ella tiene que identificar que sea un 9. Y entonces empieza a trabajar y analiza puntito por puntito hacia dónde tiende y miren, acertó que era un 9, un 97% de certeza tuvo de que nosotros hemos escrito un 9. Bien, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero miren esto, ¿qué neurona le doy bolilla? ¿Vieron que yo le dije a cuál prendo, cuál apago cuando le dije en el modelo del humano? Entonces, el sistema tiene premios y castigos. Aquella que neurona que dijo pavadas, la desactivo o la apago. Y aquella que yo veo que está diciendo cosas claras, che, muy bueno tu dato. Nuestro cerebro hace eso. Nuestro cerebro hace eso. Si hay cosas, neuronas que dicen pavada, no desconecta nuestro cerebro. Y entonces va tendiendo a formar un resultado. Bueno, y entonces así es como armo. Fíjense, el 9, ¿qué podría haber sido? No sé, un 0, un 1, un 8, un 4. Y entonces voy desarmando el dato, voy desarmando y voy armándolo hasta poder encontrar un resultado. Entonces fíjense, cada segmento, esperen que voy a correr acá al ingeniero Walter, que no sé si les tapa la pantalla. Entonces, lo que hago es ir prendiendo diferentes segmentos de neuronas, diferentes partes, hasta encontrar el valor verdadero. Bueno, este es un ejercicio que está muy bueno, disponible. El NIST nos permite entrar y darnos la base de datos para poder entrenar. Si yo armo una red neuronal, quiero saber si con imágenes funciona bien, puedo entrenarla con esto de los números. Y está disponible esta data y la podemos utilizar. Entonces fíjense que no es nada del otro mundo. No es que, una matemática. La matemática uno usa Python o usa
Google, y bueno, el modelo matemático, o uso el R, o uso el Octave, que tienen ya las funciones escritas, qué es lo que tienen que hacer. Lo que utiliza matemáticamente es una pavada, es el gradiente. O sea, yo voy hacia la tendencia porque hago una cuenta de cuadrados mínimos, hago una cuenta de cuánto me aparto. Acuérdense que les dije, yo les muestro 5, les muestro el número 2 y tiene que dar 7, la suma. Entonces, la red va a ir probando y va a ir dándome resultados, y entonces, ¿qué hace? Ese resultado lo compara con el valor que tiene que dar. Y entonces yo mido el apartamiento. ¿Cómo lo hago? Por la ley de cuadrados mínimos. Entonces voy leyendo, sumo, hago la diferencia cuando me fui, el cuadrado de eso, lo divido por la cantidad de n términos que he utilizado, y entonces dibujo una gráfica. De esa gráfica después yo hago el gradiente, hacia dónde tiende a ir al menor valor. Hay que tener cuidado, bueno, este tipo que ahora está en Google, que es un capo, este tipo que ahora está en Google, que es un genio, el modelo no triunfaba porque se detenía en los puntos de inflexión, se detenía ahí creyendo que ese era el mínimo. No, no es el mínimo. El tipo aprendió, hizo un modelo de cómo ir apartando neuronas o sacándola que está entretenida en ese punto de inflexión, creyendo que era el mínimo, y la desvía. Bueno, el tipo hoy gana millones de dólares, se lo chupó Google, porque fue el que escribió el paper de cómo sacarlo al sistema cuando se traba, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es eso. Las ecuaciones son sencillas, es usar TensorFlow y bueno, hay un par de cositas más que están escritas y ustedes practicar con eso. Entonces acá les dejo los datos. Entonces pueden utilizar el datasheet del dataset, perdón, de NIST, que se llama MNIST. Ahí adentro tienen toda la red, tienen todos los datos, y después, bueno, utilizar el Google colaborativo para poder jugar con esto, entretenerse para poder hacer cosas. Les pido, por favor, no metan en Google datos buenos, porque los tipos te los roban. Entonces, para uno practicar, mostrar algunas cosas tontas, sencillas, y no el verdadero trabajo, porque Google te lo roba, porque te hace firmar ahí cuando vas a utilizar esto que vos le vas a permitir. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? A ver cómo estamos de tiempo. Bien. ¿Quieren tomar un poco de aire? 2 minutos. Cuéntenme. Che, no habla nadie, ¿eh? Parece que sí, Juan Carlos, ¿eh? Hay un par Sí. que están de acuerdo con los 5 minutos. Bueno, dale, buenísimo. Vamos por esos 5 minutos. Perfecto, dale. Buenísimo. Che, díganme si voy rápido, si uso, porque tengo que llegar a todos, a los que saben mucho y a los que no conocen mucho del tema. Sacar el barbijo ya. Ahí vamos. Bueno. Che, gracias, Ramiro. Te voy a poner de ayudante, ¿eh? Sí, hay que agendarlo. Buenísimo. Acá tengo, claro, puse acá, mira este video. Ay, ¿qué pasó? No me quedó bueno. Hay un videíto de Google Colab que es interesantísimo para que puedan utilizarlo y eso, y puedan jugar. Bueno, no me da el tiempo, porque si no les podríamos jugar a hacer con 3 neuronas, hacer una ecuación lineal y ver cómo encuentra el resultado. Acá veo lo de Ramiro. Buenísimo. No me da tiempo, porque si no, bueno, podríamos jugar un poco con el Google y mostrarles cómo hago con instrucciones muy sencillas, utilizando un par de cosas, y cómo puedo resolver ecuaciones lineales, que lo hace bárbara. Inclusive lo hice con 3 neuronas, 3, 4 neuronas, y el modelo anda muy bien. Bueno, para ir cerrando la idea de Industria 4.0, ¿qué cosas debemos prestar atención? Bueno, acá mi amigo, aunque reniegue con el OPC-UA, bueno, es una de las funciones. Pensemos que son los alemanes los que lanzan todo esto,
Y bueno, la tendencia es utilizar el OPC WA, pero nosotros vamos a usar otro, quédate tranquilo. Inclusive, bueno, si alguien se anima con Arduino, pueden leer el modelo que hizo Schneider de Profinet y todo eso. Los modelos de Profinet se lo pueden leer bien y tranquilamente pueden transformar ustedes algo en el mundo que puedan leerlo y entenderlo, ¿no? Bueno, eso da para más adelante cuando estemos un poco más cancheros, ¿no? Bien, ¿y qué es lo qué define todo lo que es Industria 4.0? Bueno, los controladores industriales, los PLC, web server, o sea, acceder a la red, las comunicaciones, el sistema de gerenciamiento, ¿no es cierto?, de la industria, donde yo puedo ver todo, ¿sí? Fíjense, ven acá el capítulo MES, RP, no es que sea un pesado yo que quiero eso, no, es la tendencia mundial. Nosotros hemos encontrado que necesitamos esas herramientas cuando veníamos trabajando. Si bien ellos lanzan en 2016 la definición, nosotros venimos trabajando hace muchos años con todo esto, interiorizando nomás, ya dándole forma a Industria 4.0, casi 2015, ¿no es cierto? Ahí empezamos ya dándole más la forma, porque si no hacíamos lectura de datos, escritura de datos, tomar datos, decisiones a través de eso. Y bueno, entonces uno va haciendo el gerenciamiento de la máquina. Bueno, el OPC, los sistemas de identificación, que puede ser, como vieron hoy conmigo, les puse un código QR para leer más rápido la página web y acceder a mi medidor. Ah, todavía sigue prendido. Esperen que voy a apagarle los datos. Espérenme un segundo, me olvidé. Sigue prendido así que ahora lo apago. Le saqué los datos, ahí cortó. Es inmediato, increíble. Ahí está, esperen que apago la plaquita. Y bueno, pueden utilizar código de barra, que no lo recomiendo porque un código de barra, una barra que se pierda, no se puede leer. El código QR es mucho más amigable, yo lo puedo leer a pesar de perderse algunos campos, pero lo puedo seguir leyendo. Y el RFID, que es la tecnología hoy de identificación por radiofrecuencia, donde lo prendo, bueno, toda una teoría. Cómo funciona el RFID, y en eso también hemos hecho mucha experiencia, porque pusimos en marcha los sistemas, no se enojen conmigo, el sistema de telepeaje, bueno, hemos hecho nosotros. Acá alguien, María Florencia, dice que no ve nada. Che, ¿el resto ve? Yo lo veo ok, ¿eh? Ah, ¿ven bien? Bueno. Sí. Flor, por ahí está floja de datos. ¿Quieren que apague apago mi video? Por ahí así no usamos tanto ancho de banda y lo puedes ver mejor. Ahí está, ahí lo apagué por las dudas. ¿Qué dice? Gracias, no, yo miro cómo solucionar. Ah, bueno, muy bien, Florencia. Excelente. Bien, entonces tenemos todo esto que puse acá sería un resumen de lo que sería Industria 4.0. HMI es la interfaz hombre-máquina. Vieron que acá el amigo habló de una escala, una pantalla donde él veía procesos o donde yo aprieto botones, tomo decisiones, o un semáforo. Es una interfaz hombre-máquina, un semáforo rojo, verde, amarillo, yo lo codifico y eso nos sirve muchísimo. Bien. ¿Alguna consulta de Industria 4.0 de estos términos que hemos hablado, de las cosas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Así paso a la Learning Factory, que está muy linda, muy interesante. Bien, pasamos a la Learning entonces. Bueno, acá está la Learning Factory, es esta máquina, acá estamos en la inauguración, rector de la universidad, presidente del INTI, decano de nuestra carrera, el secretario académico también, y el del medio soy yo. Bueno, fíjense, la Learning Factories la componen 8 estaciones automáticas de trabajo, 8 estaciones automáticas, donde, si uno lo mira, es automatismo puro, pero no, la diferencia es que están interconectadas y va interconectada ese famoso software MES, RP. Fíjense los semáforos, que les digo que es la interfaz hombre-máquina. Y acá, en los semáforos, va con el mouse. Ahí a ver si los ven. ¿Sí? ¿Se ve?
Bien. Y acá a la izquierda hay una pantalla, se ve con algo. Bueno, esa es la interfaz hombre-máquina también, donde yo puedo programar el depósito. Esto es un stock. Acá guardo la mercadería, simulo un sistema automático de guardado del producto que yo terminé. Ay, María Florencia y se conectó de vuelta. Ahí le damos pase. Bien. Entonces, acá les muestro un poquito más cómo se compone la máquina, las estaciones. ¿Qué es lo que hace este sistema, esta Learning Factory? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es llenar cajas, ¿no es cierto? Unas cajitas plásticas, que acá ven, acá las tengo. Si miran el mouse, por favor, van a ver que hay unas cajitas guardadas acá. Entonces, donde yo bajo esas cajitas y las lleno con pelotitas de colores. Puede ser harina, puede ser lo que ustedes quieran, yerba, azúcar, agua. Vamos a utilizar un producto plástico de descarte que no ensucie, no hagamos lío. Y entonces yo puedo, fíjense, ¿qué es una industria nueva? Una industria donde tiene la demanda flexible. ¿Qué quiere decir demanda flexible? Bueno, yo puedo fabricar cajas, tiene 3 colores de producción, rojo, amarillo y azul, y puedo a su vez que sean cajas de 15 gramos, 30 o 45 gramos. Esa es la forma que yo puedo producir. Pero a su vez también tengo una opción más, mezclarlas. En una industria tradicional común no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Acá están las 3 líneas para llenado de tolva y acá tenemos la de multicolor, la del medio. Este sistema, bueno, el INTI se dedica a la metrología. Entonces, nuestro sistema, ¿qué hace? Tiene balanzas, pesamos el producto, sacamos la dispersión y el error en el pesado. Un segundito, por favor. Seguimos con una falla grave y bueno, y ya ahora ya podemos estar, tengo que resolverla la falla y justo se dio hoy, caray. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, la idea es la siguiente. Acá tengo las 3 estaciones, la foto de la derecha, dijimos de 3 colores diferentes, diferentes pesos, y acá la estación del medio, que es la que me hace que puedo mezclar, combinar de colores. ¿Qué más hace este sistema? Bueno, una vez que las pesé, las cajas, las identifico, tengo trazabilidad permanentemente. Eso es una de las bondades de Industria 4.0, donde yo tengo trazabilidad permanentemente. ¿Cómo? A cada caja le pongo un código de barras. Todavía no estaba tan extendido y los japoneses son bastante para cambiar tecnología y sobre todo si les anda, no quieren cambiarla tan rápidamente. Entonces esta máquina lo que tiene es código de barra. Yo amo el código QR, pero bueno, viene con código de barra. Y entonces yo puedo leer la caja, todo esto es una cinta transportadora, una O completa de cinta transportadora, donde va a ir la caja esta viajando por diferentes estaciones y le van haciendo diferentes cosas, ¿sí? Bien, vamos a ir avanzando. Bien, fíjense el PLC, cómo funciona este PLC. Este PLC tiene entradas y salidas, un montón de entradas y salidas, conexiones. Acá, fíjense, acá abajo, en el dibujo, que tiene lucecitas rojas, abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, la parte inferior. Ese es el lector del código de barra, ese se comunica por un formato RS232. ¿Sí? Y la balanza también, los datos de cómo pesé y cuánto pesé, se comunica por RS232. Y acá fíjense, lo que hincho siempre, ¿no? La conectividad. Acá está el cable azul, el medio, este que vemos acá. Esa es la conectividad con el sistema ERP y MES. Y lo otro que he agregado, que esto es un agregado mío, es ponerle un código QR para tener el plano de la máquina disponible. Si ustedes lo escanean, van a escanear este código QR, escriben la publicidad, porque bueno, siempre uso para dar clase esto, y entonces entra mucha gente.
escaneen el código QR que tienen acá y van a ver el plano de la máquina. Yo puedo guardar los planos. Es una maravilla el código QR para el uso de esto de la industria 4.0. Entonces, fíjense, todo el conexionado que tiene, todo esto hemos armado. Esta máquina la armamos el 18 de febrero, la traje a las 2 de la tarde, me acuerdo, del 2021, y bueno, la armamos, y justo el primer evento que venían los rectores de todas las universidades de Argentina, y bueno, vieron cómo funcionaba la máquina. Recién la puse acá. Oh, perdón. Hola. Usa la directiva para que trabajen con una máquina y ya está. Bueno, ¿pudieron escanear el código QR? Cuéntenme. ¿Y? Hay silencio. Bueno, si escanean el código QR, hagan skip a la publicidad. Van a, María Florencia se conectó y encima pudo escanear. Bien, María Florencia. Y entonces van a poder escanear y ver los planos. Ah, Solange, ¿por qué no podés escanear? ¿No tenés la aplicación? Se ve el plano muy, muy bien. Ah, Eduardo pudo. Bueno. Tengo problemas con el internet. Ah, bueno. Si todo en orden, plano PLC, y lo podés bajar. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Entonces, fíjense que, y así lo hice con las diferentes funciones de la máquina. Hice otros códigos QR donde tengo las válvulas. Acá, espérenme, a ver qué dicen. Vas a enviar la presentación, así lo puedo escanear después. Y lo voy a pensar, Solange, puede ser, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo que no? Ahí, muy bien. Bien, Alejandro. Ahí, Alejandro, podés entrar y podés llegar al plano. Perfecto. Haces clic ahí. Gracias, Ale. Y uno puede ver, bien. Bueno, fíjense, con esto le pueden poner código QR a los diferentes actuadores, a todo. ¿Y qué hago con todos estos datos? Con esta recopilación de datos que yo tuve. ¿Dónde está este laboratorio? ¿Un SAM? Sí, señor. Nosotros tenemos la carrera, Pablo, la carrera es de la UNSAM, pero compartimos como el Instituto Sábato de Energía Atómica. Entonces tenemos las aulas y la carrera la tenemos aquí mismo dentro del INTI. ¿Sí? Tenemos todo un ala, el edificio donde estoy en Industria 4.0, bueno, yo soy el director de Industria 4.0, en este edificio estamos junto con la UNSAM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los últimos años de la carrera se dictan acá en nuestros laboratorios, acá en el PTM estamos, en el Parque Tecnológico. Bien. ¿Qué puedo hacer con estos datos? Bueno, miren, una vez que recopilo esos datos, yo puedo hacer el diagrama de efecto causa, el Ishikawa, famoso ese. Bueno, es una máquina japonesa, imagínense, todo lo que sea calidad, está todo embebido ahí adentro. Y entonces yo puedo sacar qué es lo que está mal, qué cosas inciden, en qué tengo que prestar atención. Bueno, fíjense qué es lo que puedo lograr con eso. Por eso hincho de que un software a medida, un software nacional, un software que entienda nuestras máquinas, y yo puedo sacarle el jugo a esto. Puedo hacer diagrama de Pareto con los resultados. Entonces puedo analizar, fíjense que nosotros hablamos de que tenemos todas las estaciones, cuáles son las que más problemas me trajeron. Y entonces, ¿cómo puedo corregirlo eso? Bueno, todo esto se hace en forma automática. Todo esto recopila datos de todo el proceso productivo y lo puedo tener disponible, muy fácil. Puedo sacar la dispersión, cuánto me equivoqué en el llenado, si en exceso o en defecto. Puedo fijar límites y que me prenda una alarma.
Entonces yo puedo, en el mismo momento que estoy haciendo el proceso, puedo tener una alarma o una alerta diciéndome, che, está llenando mal. Y entonces yo estoy produciendo mal. Entonces yo puedo corregirlo, no tengo que esperar un mes o al otro día o una semana para hacer análisis de datos. Entonces por eso insisto con los datos y para qué sirven y por qué los necesito. Después, bueno, la función de Work in Progress está metida acá, el WIP, ¿sí? Entonces, yo tengo OEE, KPI, tengo un montón de cosas, no las pongo todas para no aburrirlos, ¿no? Pero yo dispongo de todo lo que sea hoy una buena gestión, una gestión inteligente de un proceso productivo. Y después lo que he dicho siempre, el mantenimiento predictivo para mí esto es un hallazgo muy interesante, donde yo me voy adelantando, me va anunciando cuando tengo menos productividad, cuándo hacerlo y todo eso. Bien. Y acá les voy a mostrar un videíto que hizo la gente de la UNSAM. ¿Quieren? Esperen. Podemos hacer lo siguiente. Esperen que les voy a poner compartir audio y video. Así se van. O lo apago si no. Porque les puedo ir contando yo en vivo. Les puedo ir contando en vivo. ¿Ahí se ve? Sí, dice el sistema, me dijo, ahora los participantes pueden ver. Bien. Este es mi edificio, bueno, ahora... Estamos en una de las aulas del INCALIN, el Instituto de la Calidad Industrial, creado... También se escucha el audio, ¿pone? Ok. Por convenio entre la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, y el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este espacio nos dedicamos especialmente a la enseñanza del nuevo paradigma conocido como Industria 4.0. El elemento educativo es una mini fábrica inteligente donde se produce un producto que se compone de bolitas de distintos colores que va envasado en una cajita según el pedido de cada uno de los interesados, tantas bolitas de este color, tantas bolitas del otro color. El profesor Juan Carlos Mollo les va a explicar ahora cómo funcionan todas las etapas de esta mini fábrica, desde que se envasa el producto hasta que es despachado ya en su etapa final. Bueno, fíjense, vieron que yo le dije la interfaz hombre-máquina. El semáforo es una interfaz hombre-máquina. A ver, ahí está. De acuerdo a cómo yo lo codifique, yo puedo obtener diferentes resultados de lo que está pasando. ¿Ok? Esta es la industria, vuelvo a insistir, del no papel, no más papel. Todo esto se registra en forma digital. No hay nadie que escriba nada. Todo se adquiere en forma automática. Eso es hacia dónde queremos tender. Estamos con la Learning Factory, que la componen 8 estaciones. Empezamos con la estación número 1, donde llenamos con pelotitas de diferentes colores. Vemos que tiene la capacidad la máquina de poner diferentes cantidades de gramos y diferentes colores, como el azul, el rojo y el amarillo. Esta estación es la que tiene el multicolor. Acá podemos ver que esta máquina se compone con diferentes movimientos, con diferentes sensores, detectores de posición, o sea que hace... Fíjense, acá tenemos toda lo que necesita una industria. Sensores de llenar, si hay cajas o no hay cajas, si faltan, sensores de determinación, la posición de todo este carro que lleva las cajas, otro sensor que va a empujar, ¿no es cierto? Va a detectar que está en posición y entonces va a empujar y va a sacar una caja. Acá tenemos la caja conversora de datos, ¿no es cierto?, de señales que se van a convertir en válvulas de aire, porque todo esto es un movimiento. O sea, esta fábrica
tiene toda una electrónica como si fuera una fábrica de 100 por 100 metros, ¿sí? De 10.000 metros cuadrados. Solamente que los actuadores y los brazos neumáticos están hechos a escala, pues si no, bueno, no tendríamos espacio físico. Pero toda la electrónica esa que vieron ustedes es de una planta gigante. Que sea un aprendizaje sobre automatismo y sobre industria 4.0 muy afianzado. Podemos ver que tenemos movimientos en sentido delantero, trasero, movimiento del pistón que desplaza la caja, elige, ¿no es cierto?, diferentes cajitas que puede ir sacando. Fíjense. Tiene un pistón donde este baja y se acciona, ¿no es cierto?, con movimiento derecha-izquierda, arriba y abajo y de giro. O sea que este sistema muestra en todos los movimientos de un sistema neumático completo. Esto, fíjense que lo agarro la cajita con ventosas. ¿Por qué? Porque utilizamos el principio de Venturi. Pasa aire a alta velocidad, entonces la ventosa succiona y puedo agarrar la caja. A su vez, cuando va a agarrar la caja, lo hace por medio de vacío, aplicando un Venturi. Lo que hace es pasar flujo de aire a alta velocidad y con eso el pistón chupa la caja y la agarra. La presenta luego al código de barra. Cada caja está identificada con un código de barra. La presenta al código de barra y la suelta en la cinta transportadora. Bueno, acá tenemos el tablero de control de la máquina. Acá esto está formado por los PLC, diferentes entradas y salidas, la parte de la electrónica, cómo se compone, las diferentes entradas y salidas analógicas y digitales, y cómo va a mover los diferentes motores y los diferentes actuadores que tiene. Acá estamos en una de las estaciones de llenado. Recordemos que tenemos 3 iguales, donde tenemos diferentes colores, amarillo, rojo y azul. Puede existir que venga de la multicolor, venga una caja por la cinta transportadora y yo le agregue 2 colores, ¿no es cierto? Entonces la agarra el código de barra que tenemos ahí atrás en la cinta transportadora, lee la caja esa y entonces ya sabe que en esa caja tiene que ponerle amarillo, por ejemplo, y rojo. La caja la agarra el brazo, la saca del código de barra de la cinta transportadora, la separa y la pone en la balanza. Mide la caja vacía, o si viene de llenarse otro color, hace la tara de la misma, luego se llena con tolva gruesa, ¿no es cierto?, hasta un determinado gramo. Cuando vemos que estamos próximos a la cantidad de gramos que pidió el cliente, se activa la tolva fina. La tolva fina va vertiendo pequeñas cantidades hasta encontrar el valor establecido o pedido por el cliente. Esperamos la estabilización del modelo porque cuando llena vibra la balanza, se estabiliza, produce la lectura y una vez que completó la lectura y está de acuerdo a lo establecido de los gramos que necesitamos, agarra el brazo, la saca de la balanza, la presenta en el código de barra para indicar que esa caja tiene tantos gramos con ese código de barra y la suelta a la cinta transportadora. Así va recorriendo. Si dijimos que le íbamos a poner color rojo, lo lee, detecta que es esa, lo agarra el brazo y lo presenta en la balanza y hace la misma secuencia que la amarilla. Esta estación lo que hace es medir la altura. Esto está del buenísimo, material que porque cargamos. esta estación lo que hace es verificar realmente que la llenamos con el producto que tiene que tener, ¿no es cierto? Entonces esta estación lo que hace es, si alguien me llenó la tolva con, no sé, bolitas de Rouleman, que pesan un montón, va a ver que el volumen va a ser mucho menor. Y entonces este sistema lineal lo que hace es bajar un pistón, baja el pistón y compara la altura. Como tengo la ecuación de peso-volumen, ¿no es cierto?, puedo determinar si está bien llena. Fíjense, acá está bajando el pistón. Espérenme que lo prendo. Entonces aquí lo que hace es, llega la caja por la cinta transportadora, Baja, lee el mide el código de volumen. barra, sabe que esa caja, por el código de barra, sabe que, por ejemplo, pesa 30 gramos, va a tener que tener una determinada altura. Entonces la desvío de la cinta transportadora principal, la llevo a la cinta transportadora secundaria, se enciende, se para en esta posición, baja el pistón y mide la altura. ¿Sí? Si la altura es correcta, la devuelve otra vez a la cinta transportadora principal y si no, la desecha, la tira acá. Es un material que algo pasó
y avisa, pone todo el sistema de alarma diciendo alguien llenó mal la tolva principal con el material, entonces debemos de revisar qué fue lo que pasó en esa operación. Entonces, una vez que terminó, de vuelta siempre tienen los mismos sistemas de agarre de cajita a través de ventosas por vacío que utilizan el método de Venturi, lo agarra, la pone en la cinta principal y sigue viaje para las diferentes estaciones. Bueno, en esta estación que vemos aquí, tenemos que se pone la tapa y la etiqueta de la caja, ¿sí? Lo que hace es, viene la caja por la cinta transportadora, lee el código de barra y ahí determina si hay que ponerle tapa y etiqueta o le faltó agregar un color porque por ahí las otras estaciones estaban ocupadas y entonces para optimizar tiempo y no quedar demorado en espera, va a dar toda la vuelta y va a posicionarse en el color que le faltó a la caja. Si no es así, si está completo, cuando lee el código de barras, el sistema va a entender que esa caja ya está llena, completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle la tapa y vamos a ponerle la etiqueta. Lo que hace este sistema es agarra la tapa, la pone, realmente es muy interesante porque en un solo movimiento hace dos funciones. Pone la tapa y agarra la etiqueta y luego vuelve en retroceso y le pone la etiqueta a la caja. Una vez que completó de ponerle la tapa y la etiqueta, la devuelve otra vez a la cinta transportadora. En esta estación lo que hacemos es lo siguiente, almacenaje de la mercadería. ¿Qué hago? Yo puedo guardar la mercadería en diferentes posiciones porque lo puedo determinar por cliente, por color, por gramos. Me permite elegir diferentes soluciones para poder almacenar la mercadería. Interesante es este brazo, ¿por qué? Porque hablamos siempre de que tiene que haber un sistema neumático y con motores. Entonces este modelo tiene las dos cosas, tiene el sistema de movimiento neumático y motorizado, ¿sí? Esta etapa se llama HMI, es la interfaz entre el hombre y la máquina. Esta es una de las funciones también que tiene la industria 4.0, de la función interfaz hombre-máquina, donde yo puedo programarlo en forma automática o puedo pararme en la máquina y decidir qué voy a hacer en esta etapa. Nosotros podemos hacer movimiento interguardado, podemos hacer guardar o podemos hacer sacarla y mandarla a despacho. Todo esto es posible dado que todo este sistema está interconectado. Si no hubiera esta solución, estaríamos en industria 3.0, que es solo automatización. Acá volvemos a hacer hincapié. La industria 4.0 es la fábrica interconectada, la fábrica digital, la fábrica que no va a tener papel, donde todos los registros se guardan en forma automática, se hace análisis de datos. Tenemos un montón de funciones que vamos a seguir viendo a lo largo de esta máquina. Esta es la última estación o la última etapa que tiene la máquina, donde si el cliente escribe que quiere retirar su caja, ¿no es cierto?, su pedido de producción, nosotros lo que hace, bueno, lo agarra el brazo de la estación anterior, agarra la caja, la pone en la cinta transportadora. Si la caja tiene que ser en despacho, lee el código de barra, la máquina le dice que esa caja tiene que salir a despacho. Entonces viene a esta última etapa donde la paro a la caja, agarro la caja y la presento en rampa. Tiene dos posibilidades, o junto de a 5 cajas para que la rampa se incline y salga, o puedo hacer que saque de una caja por vez, dependiendo de lo que el cliente haya pedido. La Learning Factory presenta una simulación de fallas. Se paró. Puedo inducir a que produzca fallas, así puede analizar el estudiante qué es lo que pasó, si hubo un retraso de tiempo, si se eligió mal o qué pasó con el código de barra. Yo puedo tener diferentes fallas que las agregamos nosotros para hacer diferentes análisis productivos. ¿Por qué se produjo esa falla? ¿Dónde fue producida esa falla? Y entonces el estudiante tiene que encontrar dónde se generó la falla, cómo corregirla y por qué se produjo. Plano, ¿no es cierto?, el mantenimiento.
cuándo me conviene realizar la etapa de Learning Factory. Tiene una función que es un programa que se llama 3D Supra, que es un programa como si fuera una escada, ¿sí? Es una escada mucho más ampliado. ¿Por qué? Porque tiene funciones donde el alumno puede interactuar con la máquina en forma remota. Nos facilita muchísimo la operación didáctica, la operación a distancia. Pablo está en Gualeguay, así que está en Entre Ríos, y vamos a ver cómo él realiza un proceso productivo de llenado de una caja de color amarillo de 15 gramos. Acá hacemos interacción entre Pablo, que está en Entre Ríos, y llena una caja de 15 gramos, lo hizo Pablo en la producción. Ahí está. Ahí está Pablo conectado, ahí se ve El todo. profesor Moyo les ha contado cómo funciona esta mini fábrica inteligente, que puede ser operada in situ, pero también a distancia. Acá se dan clases a estudiantes de ingeniería, también en posgrados, también se dan diplomaturas para todos los interesados de distintos sectores industriales que pueden estar en Formosa, pueden estar en Ushuaia, y ven cómo se opera desde el lugar donde ellos están una fábrica de este tipo. Y se hacen trabajos prácticos que le pueden servir a las Bueno, así que ahí más o menos le contamos qué hace nuestra Learning Factory. Acá le quiero mostrar, hoy que hablaba el amigo sobre la escada, bueno, quiero mostrarles cómo esta escada es diferente, porque no solo puedo ver, se mueven las cosas, sino que también puedo cambiar el plano de visión que tiene. Entonces fíjense las operaciones que tengo, es activo, prendido, va a generar una caja, y en esta escada uno puede ver todo. Puedo girar la mesa, remotamente yo puedo acceder también y puedo girar la mesa. Fíjense que ahí estamos girando la mesa, ¿ven? Para tener diferentes ángulos de visión del proceso que se está realizando. Esto es en tiempo real. Si ustedes escuchan el ruido de la máquina, se ve cómo está llenando, mostrando. ¿Cómo pone? Ahí pone la caja en el código de barra. Ahí está, el TITI fue que lo leyó el código de barra. Bien, y acá van a ver cuántas cajas produje, qué número tiene de código QR, código de barra, y la cantidad de gramos con que fabriqué esa caja. Bueno, tuve una dispersión de 0,52 gramos, ¿no? Ahí está el compresor, todo un sistema neumático. Bien. Y esto, bueno, muestra un poquito la fotografía de todas las... Si bien el video está muy bien hecho, realmente la gente de UNSAM hizo un hermoso video para poder mostrar. Y acá pueden ver las diferentes funcionalidades, cosas que tienen, elementos, circuitos que componen toda la Learning Factory, ¿no? Bueno, soy sincero, muy bueno para explicar Industria 4.0, explicar automatización. Acá se ve muy bien el EDMES. Con esto estuve trabajando con la gente de la Cámara del Software para mostrarle cómo interactúan las funciones. Esto es lo que se ve, los resultados que me mostraría todo el proceso del sistema ERP más MES, qué es lo que se produce, cuánto se produjo, qué dispersión hubo, cantidad de mantenimiento. Y bueno, ¿y qué quiero hacer con todo esto? Bueno, de vuelta, como hablamos la otra vez que expliqué, que digitalizar, conectar, visibilidad, capacidad de predecir, adaptabilidad, optimización. Bueno, ahora la función que vamos a seguir en el próximo capítulo de Industria 4.0 es el diagnóstico. Vamos a trabajar con el diagnóstico. Yo necesito saber la maduración digital que tienen nuestras empresas. Necesito saber por dónde están caminando, y acompañarlas en mejorar su proceso productivo, incorporando todas estas tecnologías que acabamos de ver. Así que bueno, consultas, dudas, les agradezco muchísimo compartir este espacio. La tenemos acá en el INTI, Florencia, está acá en el INTI, bueno, INTI UNSAM, la tenemos en la máquina, está disponible, me escriben, me hablan y pueden venir a verla y
ver cómo funciona y qué es lo que hace y todo eso. ¿Sí? Bueno, así que acuérdense de esto, que insisto, ¿no? ¿A dónde va la madurez digital de nuestras empresas? ¿A dónde están? Entonces, con este autodiagnóstico nosotros podemos predecir mucho. Y también la empresa puede darse cuenta dónde está parada. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Así que consultas, dudas, bueno, este es nuestro correo de Industria 4.0, de INTI. Me pueden escribir dudas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir este espacio. Y bueno, así que los animo también a meterse en Industria 4.0. Vieron que no es nada complejo, que es fácil, que podemos usar diferentes tecnologías más difíciles, más fáciles, de acuerdo al grado de aplicación que nosotros queremos hacer. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los participantes y las participantes. Les vamos a estar mandando la grabación en el día de mañana, la presentación también que utilizó Juan Carlos, y los esperamos el jueves a las 14, que esto continúa, es el último encuentro, y también les vamos a estar pasando el link con la misma modalidad que usamos hasta ahora, ¿sí? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Alejandro por la ayuda. Al ayudante Ramiro, no nos olvidemos. Ramiro. Chao, buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego, gracias por todo.